¿Qué tal? Yo soy Chris Becerra y estás en la primer clase del curso de podcast Dale voz, ponle voz a tu profesión. ¿De qué se trata esto? Son 8 clases. Esta primera es totalmente gratis para que te des una idea si este curso te interesa, si es para ti, qué es diferente de este curso de otros cursos, que este es con enfoque de impulsar tu vida profesional, tu carrera, ¿no? Si tú quieres hacer un podcast para divertirte o con tus amigos, con el simple hecho de divertirte o hacerte influencer por el mero motivo de hacerte famoso, este no es tu curso, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, vamos a empezar. Este es un curso, este, bastante simple, creo yo, bastante directo al grano y que también, donde también busco que construyamos unas bases sólidas. Entonces, te voy a ir contando. Mira, esta, la intención de este curso es que podamos publicar al final de este curso tu podcast, ¿no? Si tienes muchas ganas de hacerle y no sabes cómo empezar y cómo terminar, yo te garantizo que después de este curso vas a haber publicado un capítulo y tu podcast con todo y la portada, el logo, la musiquita, aprender cómo editar, todo, todo, todo. Entonces, las clases, ¿cuáles son? Hacer un podcast que importe, que es esta clase. La clase de branding, preproducción, que es preparar un poco ya todo antes de la grabación, pero también darle estructura a tu podcast, ya tener la forma de tu podcast. El tema de la grabación, que es ya literal estar ahí con las herramientas, saber qué micrófono usar, cómo usarlo, también cómo hablar, algunos métodos. La clase de infraestructura, que ahí nos metemos más al tema un poco tecnológico, el alcance de cómo y a cuántas personas y cómo puedes llegar, luego madurar tu podcast, que es ir afinando ese podcast alineado a tus objetivos y la publicación del primer capítulo, que la última clase es básicamente compartir el podcast y después retroalimentarnos. Entonces, el objetivo es crear un podcast con las bases adecuadas para crecer profesionalmente, como les dije desde un inicio. ¿Cómo vamos a crecer profesionalmente? Por medio del networking, de crear una audiencia, de construir una marca personal y de compartir ideas. ¿Todo esto de qué nos sirve? Pues networking para hacer contactos, una audiencia donde podamos quizá tener un impacto comercial, venderles cosas, venderles productos, ¿no? Construir una marca personal que después te permita hacer lo que quieras, escribir un libro o dar una charla. Y bueno, compartir ideas es algo que te sirve en tu vida profesional porque el compartir ideas, estructurar ideas, expresarlas, te ayuda a crecer intelectualmente. Entonces, esta clase va a ser muy breve, presentación, que es un podcast, elementos del contenido, porque un podcast es especial, ¿no? ¿Qué hace que un podcast sea diferente o especial a un canal de YouTube o tal? Ahora lo vamos a ver. La mínima audiencia viable, que es un concepto muy importante, y el ejercicio de los GPCTs, Goals, Plans, Challenges y Timing, y la reflexión de los objetivos y la tarea al final. Entonces, les voy a contar un poco de mí. Yo soy mexicano, 33 años, trabajo en tecnología, me gusta el running, nací en San Luis Potosí, después he vivido en Ciudad de México y ahora ahora vivo en Barcelona. Esta presentación es de hace 3, 4 meses que estaba por allá, pero bueno, el podcast a mí me ha hecho, no les voy a decir que he cambiado la vida, pero sí me ha dado un impulso profesional importante que realmente me hace quererlo compartir. Este podcast es para la gente que quiere un impulso o un impacto profesional. Entonces les cuento de mi podcast. Es un podcast que nació en marzo de 2019, donde invito a líderes del mundo de la tecnología. Pueden ver mi Instagram, pueden ver la página web del podcast. Y aquí tienen mi WhatsApp por si necesitan contactarme. En el 2020 fuimos el cuarto podcast de tecnología más escuchado en México y el 11 en España. Al día de hoy ya tenemos 112 episodios, aquí dice 91. Y hemos tenido gente muy crack, el cofundador de BlaBlaCar, Diego Ballesteros, Héctor de Soewater, al CEO de Visum, a gente muy, muy chingona, a Ciro Gómez Leiva, la directora de Subway Europa, en fin, mucha gente. Oren Claff, un escritor bastante famoso. Y les voy a decir un poco cómo nace, y yo creo que es importante que entiendan cómo nació para
entender mi idea del podcast, para entender cómo lo llevé a, a ejecutarlo como una forma de sostén profesional y cómo creo que a ustedes les puede hacer sentido. Yo en 2017 veía a Joe Rogan, ¿no? Este gran podcaster muy famoso, y al mismo tiempo leí un libro que se llama Antifrágil. Este libro Antifrágil, habla de cómo existen cosas que sí son frágiles, otras que son robustas, resistentes, y otras cosas que se fortalecen con el caos. Se fortalecen con el caos. Este concepto es contraintuitivo, pero algunas cosas, sobre todo las cosas que están descentralizadas, como es el podcast, y ahora lo vamos a ver, se fortalece por ejemplo, la desinformación tan fuerte que hay ahora mismo en el mundo. En el podcast encuentra una salida libre de algoritmos, por ejemplo. Nos quejamos del algoritmo de Google, de Facebook, de YouTube. Pues el caso del podcast se fortalece porque la gente confía más en la relación uno a uno, ¿no? La marca personal toma más importancia. Entonces, aquí me hizo todo el sentido. Yo les cuento rápidamente, en noviembre de 2018 compré mi micrófono, después me pongo a practicar, me pongo a hablar, ahí tengo sus videos grabados y están en YouTube. Después empecé un podcast que era un poco para soltarme, para descubrir cosa que realmente fue un poco para darle entrada después a mi podcast profesional, que es El Gran Invento. Empecé con uno como más personal, y luego en marzo lanzo el primer capítulo de este Gran Invento, ya, el que ahora, pues digamos que me tiene más contento, digamos que profesionalmente hablando, ¿no? Entonces aquí yo tenía la motivación a tope, hasta arriba, y está muy bien, ¿no? Está padrísimo, pero es muy importante que tengamos desde un inicio, desde esta clase, el minuto, no sé qué sea, pero empezando, seamos muy conscientes de que la motivación se va a ir muy probablemente. Va a ser complicado. Yo les cuento aquí, por ejemplo, mi historia personal, y aquí les comparto. En mayo de 2019 yo tenía mis amigos, relaciones bien, profesionalmente genial, pero ¿qué pasa? En cuestión de meses, que es mi mejor amigo, tuvo un accidente horrible, en relaciones, pues tuve un rompimiento horrible, y también profesionalmente hablando, me quedé sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevaba pocos capítulos y tuve que mantenerme ahí, y la motivación evidentemente no estaba, ¿vale? Pero a pesar de todo eso, tuve que ser constante, sin chamba, sin novia, sin mi amigo, valiendo madres, tuve que ser constante. Y eso se los digo de entrada, porque no quiero que pierdan de vista que si empiezan, le siguen. Y que la palabra más importante para mí, en este curso, en este tema del podcast, es la constancia. No empiecen si van a hacer 5 capítulos, no empiecen si van a hacer 10 capítulos, empiecen para hacer 100 capítulos. Esto es lo único que les va a dar, después lo veremos, credibilidad. La credibilidad es lo único que tienen en el mundo profesional, ¿ok? Entonces, ¿qué es un podcast? Pues es un contenido digital en audio que se puede descargar por internet, descargar o reproducir, ¿no? Bueno, muy sencillo, ¿no? Porque es especial. Y ahora sí vamos. ¿Cuáles son los elementos de un contenido digital? Pues la creación, el alojamiento, la distribución y la publicación. La creación la hacemos nosotros, la hacemos desde donde queramos, ¿no? La creación está claro que ahora veremos, ¿no? Las formas, el alojamiento, bueno, por ejemplo, eso son en servidores, se distribuye por teléfonos móviles y se publica por plataformas, pero ¿cómo es diferente? Pues, por ejemplo, en Facebook todo lo alojas, lo distribuye y lo publicas en Facebook. Vale, tiene sentido, ¿no? Pero en YouTube también, ¿no? Tú al final, tú lo creas, haces tu video, lo subes y lo alojas, lo distribuyes y se publica en YouTube. ¿Cuál es la movida aquí? Pues que el podcast lo creas tú, pero se aloja en una plataforma independiente, se distribuye por unos métodos distintos y se publica en plataformas distintas, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast. Ok, entonces empezamos a ver diferencias. ¿Y por qué esto lo hace relevante? Pues porque descentralizamos la distribución, entonces hay menos poderes que pueden alterar los algoritmos, ¿ok?
Y esto es una diferencia enorme. Por ejemplo, piensa en el Bitcoin. El Bitcoin, pues es lo que es una moneda que toma, bueno, una moneda, una criptomoneda que toma valor porque está descentralizada. Y no hay un Facebook, un, un intermediario que lo pueda manipular y pueda, de repente, imagínate que tienes un podcast, llega a Spotify, no le gusta y te censura, que es lo que está pasando con muchos youtubers. Entonces, esa es la gran diferencia. Les voy a contar cómo surge el podcast. Primero, tenemos estos elementos, hostings, y tenemos la descarga aquí abajo. Y hay un cuate, Adam Curry, que fue pues, el que se le ocurrió. Estamos hablando de tiempos donde el internet era muy lento. Entonces dijo, oye, ¿por qué no hacemos una red en donde puedas llegar y decir, yo quiero descargarme este contenido? Tú, en vez de decir, tengo una canción o tengo un video o tengo un programa de radio y llego y lo descargo y se tarda minutos, mejor yo digo, quiero que en cuanto suban algo aquí, se descargue. Entonces, ya pueden tardar minutos o incluso más en descargarse, pero yo voy a estar dormido o voy a estar donde sea y cuando llegue ya va a estar descargado. Ese es el concepto básico del podcast y así nació. Y entonces, aquí ven cómo funciona. Se le ocurrió esto a Adam Curry, que de hecho él tiene un podcast y no vive de eso, no se hizo millonario, billonario, no lo patentó tampoco. Su idea era esta tecnología, transmitirla y entonces así funciona. Tú llegas, te suscribes, se descarga y luego lo reproduces y aquí es donde el código RSS, que lo vamos a utilizar durante el curso, significa Really Simple Syndication y aquí es lo que realmente Adam Curry inventó. Entonces, así funcionan los capítulos tan sencillos. Tú subes tu contenido, pones la portada, pones el archivo de audio y pones la descripción y algunas etiquetas y más componentes que veremos. Lo subes a un servidor, después se distribuye y después se distribuye, como les dije, a todas las plataformas que se nos puedan ocurrir. De hecho, todas las que existen, a menos de que sean cerradas, pero esos no son podcasts realmente. Hacer un podcast que importe, ok. Hacer un podcast que importe, que me importe a mí y que le importe a la audiencia. Esto es lo más importante. Que te importe a ti, que le importe. Si no te importa a ti, no lo vas a hacer. Si no te importa a ti, te va a dar flojera, lo vas a abandonar. Y que le importe a una audiencia, muy importante. Vamos a hablar de la mínima audiencia viable. La mínima audiencia viable, no la olviden porque es clave y es la madre de nuestra estrategia de comunicación de aquí a que terminemos el curso. Entonces, la mínima audiencia viable representa a la audiencia más pequeña posible que podría mantener un negocio en un nicho. Encontrar micromercados existentes con necesidades que no están siendo satisfechas es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar estas necesidades donde vamos a capitalizar realmente nuestro negocio, ya sea por medio de networking o de comercialización o de lo que sea, y este mercado tiene que ser un micromercado para que nosotros podamos penetrarlo rápidamente. Aquí ya empezamos a pensar en negocio, a pensar en realmente la ejecución. Entonces, ¿cómo puedo, perdón, me voy a quedar un poco aquí, cómo puedo llegar a satisfacer a un mercado o a un universo pequeño de personas? Les voy a dar un ejemplo. Esto es algo que se hace todo el tiempo en tecnología. Facebook, que está en todo el mundo, Facebook empezó con una plataforma que estaba restringida para los alumnos de Harvard. ¿Ok? Facebook para alumnos, exclusivamente alumnos de Harvard. Esa era una mínima audiencia viable. Esa era una forma de satisfacer las necesidades, que en este caso era conectar a Harvard, satisfacer las necesidades de una mínima audiencia viable, de un nicho. Después Facebook creció a todas las universidades de Estados Unidos y después creció a todo el mundo. Les pongo este ejemplo para que se den cuenta de que todos, incluso Facebook, utilizan esa estrategia. No puedes llegar y nada más abrir un Facebook y decir, quiero llegar al mundo. Pues así es la mínima audiencia viable. Pónganse a pensar en Joe Rogan. Él empezó bueno, tiene todavía un nicho muy de comediantes, muy de lucha de MMA y y así. Entonces tenemos mínimas audiencias también por interés.
Y aquí voy a ir muy rápido porque después hablaremos de las audiencias y de los formatos, pero tenemos mínimas audiencias por interés. Por ejemplo, si te gusta la música de videojuegos y te apasiona, pues entonces está medio raro ese micro nicho, pero tú puedes hacer un podcast que hable de la música de los videojuegos, como Level with Emily Reese. Y puedes hablar de un podcast de cocina, pero que sea especializado en comida rápida, por decirles algo, que no es el ejemplo de aquí, pero y puedes hablar de la historia de la tecnología, otro ejemplo de micronicho. No es de tecnología, pero es de historias curiosas dentro de la tecnología. ¿Me explico? Entonces, luego también tenemos audiencia mínima por perspectiva. Entonces, no pienses voy a dar las noticias para la gente de derecha o para la gente de izquierda, sino, por ejemplo, Young Speaks es un político futurista que tiene muchos temas del futuro, de innovación y de tal, para gente de derecha, progresista, americana, ¿no? Entonces ya estás pum, 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 filtrando. Y así es como realmente impactas en una audiencia y casi todas las personas relevantes de los últimos 5 años es porque dan a una micro audiencia, micro nicho, de una forma muy puntual, ¿no? Y también tenemos mínima audiencia por demográficos, que es por las edades, que bueno, entraremos a eso más adelante en el curso. Bueno, mínima por formato, por ejemplo, hay la gente que le gustan los podcasts rápidos, ¿no? Como es el caso de Mixio, de Alex Barredo, que son podcasts de 13, 15 minutos, 17 minutos, con todas las noticias de tecnología del día, ¡pum! Muy fresco, muy fácil, un tipo hablando, listo. Y The Joe Rogan Experience, que duran 3 horas y que son como muy relajados y muy. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que también podemos definir a nuestra mínima audiencia viable por medio de diferentes elementos. Entonces, ¿por qué queremos hacer un podcast? Y esto es lo más importante para empezar. Vamos a hacer el ejercicio de GPCTs. ¿Por qué queremos hacer un podcast? Y aquí me podrías decir, es porque me gusta mucho escuchar podcast. Bueno, pero ¿por qué? Porque quieres hacer un podcast. Bueno, porque me gustaría llegar a gente. Bueno, ¿por qué quieres llegar a gente, no? Eh, no, pues porque tengo cosas que decir. Bueno, ¿por qué tienes cosas que decir? Siempre este método del por qué y el por qué te sirve, pero hay un método que se llama GPCTs, Goals, Plans, Challenges y Timing, que es Goals, Objetivos, Planes, Challenges, Retos y Timing, Tiempos, que te sirve para realmente aterrizar refinadamente tus objetivos y no solo eso, sino para tomar decisiones más adelante. Por ejemplo, quiero invitar a alguien al podcast. ¿Cómo sé a quién invitar? Pues, güey, regrésate a tus GPCTs y recuerda por qué lo ibas a hacer, planes, challenges y timings, y entonces decides. Esto es casi una Biblia, es un manual que te va a ayudar a tomar decisiones. Eh, entonces, goals, plans, challenges y timings, y tenemos que hacer dos, en lo personal y en lo profesional, porque este es un podcast que es para impulsar, perdón, es un curso que es para impulsar tu alcance profesional, pero que es inspirado por lo personal. Yo creo que por más que tengas aspiraciones profesionales, no puedes sustentar un ejercicio de tanto esfuerzo y de tanta constancia como un podcast sin que tengas un interés genuinamente y profundamente personal. Entonces, así de sencillo. Vamos a decidir eh, cuáles son nuestros goals, ¿no? De personales para hacer un podcast. Y les puedo poner mi ejemplo. Vamos a hacer mi ejemplo. Que esto aquí es cuando en el curso empiezo a compartir con los alumnos. Pero, por ejemplo, yo quería, como tenía claridad de que el mundo profesional estaba cambiando muy rápido, yo quería tener mayor seguridad profesional. Perfecto. Planes. ¿Cómo hacer planes? Bueno, digo, ¿qué planes tienes en lo personal? Bueno, aquí les dije algo profesional. ¿Qué planes tienes en lo profesional para esto? Pues mira, para el podcast, me gustaría hacer contactos, ¿no? Y así poder quizá pues, conseguir gente que me pueda recomendar en un trabajo o ver qué oportunidades salen, ¿no? Entonces el plan era hacer contactos. El objetivo era estar más estable,
El plan era hacer contactos, era uno de los planes. Retos, pues que no tenía muchos contactos, por ejemplo, y tiempos, pues yo me puse un año. Yo me puse un año y entonces vamos a lo personal, por ejemplo. Me estoy adelantando. Vamos a lo personal. Objetivos. Pues a mí me gustaba desarrollar mis habilidades del habla, ¿no? De comunicación hablada. Entonces, eso era un tema personal más allá de lo profesional. Pues planes, evidentemente el podcast, ¿no? Retos, pues que me daba pena, por ejemplo, me daba muchísima pena. También que requería mucha constancia, que tenía que hacer una inversión económica y tiempos, pues lo mismo, yo tenía visto un año, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y entonces podemos llenarlo de listitas, ¿no? Otros objetivos, por ejemplo, puede hacer objetivos, bueno, un reto puede ser que no tengas tiempo. Y entonces, si el reto es que no tienes tiempo, puedes alinear tu estrategia para que tu formato, por ejemplo, requiera de menos tiempo. Entonces, te olvidas de la edición. Me estoy yendo adelante, pero es para que entiendan cómo esto cambia e impacta todo tu podcast. Retos. Entonces, no tengo tiempo. Perfecto. Entonces, que tu formato sea sencillo, ¿no? Este trabajo es de mucho ojo y este es un trabajo que yo hago personalmente con mis alumnos porque siempre, no casi, siempre desvían la atención de lo que es realmente importante. Realmente importante. Entonces, yo les quiero dejar esta frase. Es una reflexión de Seth Godin, uno de mis escritores favoritos. Tan pronto como medimos algo, buscamos mejorar los números. Por ejemplo, views, quiero más views. Suscriptores, quiero más suscriptores. Lo cual es un esfuerzo que vale la pena si el objetivo del ejercicio es obtener mejores números. Ok. El objetivo de tener un podcast es que nos escuche gente. No, no. El objetivo al menos de este curso, si estás en este curso, es porque quieres o, fortalecer o acelerar tu vida y tu desarrollo profesional. Entonces, no te interesa que te escuche más gente, ¿ok? Lo normal será que te interese que te escuche la gente adecuada. Será que te interese gente con la cual puedas impactar, puedas venderle algo, conectar para generar negocios, para generar un estatus profesional, que no tiene nada de malo la palabra estatus. Ok, y entonces aquí dice, el otro camino es enfocarse en los colores y no en los números, lo que les acabo de decir. En lugar de medir, por ejemplo, cuántas personas hacen clic, podemos medir cómo algo ayudó a las personas, que, por cierto, esto es algo que tenemos que tener siempre presente. ¿Cómo vamos a ayudar a esa microaudiencia? ¿Cómo vamos a ayudarlos? Porque ellos, en cuanto vean valor en nuestro contenido, es donde ellos van a acercarse a nosotros. Es muy importante que el contenido agrega valor y que sea muy de nicho para que rápido se corra la voz. Entonces, las preguntas que nos hacemos cambian lo que hacemos. Las organizaciones que no hacen más que medir los números rara vez crean avances, sino mejores números. Y aquí les dejo una reflexión. Un ejemplo, hay gente TikTokers, por ejemplo, que tienen millones de suscriptores, pero nunca lo van a poder capitalizar porque la gente se mete porque hacen bailecitos, ¿no? O porque dicen chistecitos, pero va a ser muy complicado que lo capitalicen. Sin embargo, hay TikTokers que tienen menos seguidores, pero que hablan, por ejemplo, de marketing y hablan de tal, o hablan de deportes y podrían hacerse TikTokers si quieren, ¿no? Atraer gente. Pero yo les doy el curso de podcast, que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha funcionado y lo que creo que es mejor. Al final, el podcast tiene una característica que es que la gente te escucha y no hay mayor conexión como escuchar a alguien por un tiempo determinado. No hay mayor conexión y está comprobado que los podcasters tienen mayor impacto en sus audiencias que los youtubers, que los tiktokers, que los instagramers, porque el audio es muy poderoso. Entonces, las preguntas que nos hacemos cambian lo que hacemos. Entonces, por eso es importantísimo cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros retos y cuáles son nuestros tiempos. Y en esta base nos vamos a parar y de esta base vamos a arrancar. Tarea. La tarea, yo les voy a dejar el link de la tarea en la descripción del video
Pero yo quiero que esta tarea la hagan detenidamente, no lo hagan a lo tonto, y es escribir sus GPCTs, ¿ok? Entonces, ya está, hasta aquí llega la primer clase de este curso. Entonces, espero que si les llamó la atención me contacten, me digan qué opinan y síganme y estamos en contacto. Listo, muchas gracias.